Bien, en este momento estoy compartiendo una pantalla completa. Vamos a ver, hemos visto las levas y cuál es la forma en que se pueden presentar, ¿verdad? Y las restricciones mecánicas para que la leva y el seguidor siempre permanezcan en contacto, siempre en contacto. Y ahora vamos a pasar a ver los diagramas de desplazamientos. Bien, ¿a qué se refieren estos diagramas de desplazamientos? Esto va muy de la mano con el desplazamiento que tienen los seguidores. Estos seguidores que tenemos aquí pueden ser de los diferentes tipos que se pueden presentar, pero como ejemplo fundamental te ponen casi siempre los desplazamientos de seguidores de movimiento lineal, vertical, como una forma más sencilla de entenderlo, ¿no? Para entrar al campo del diseño. Y aquí, ¿verdad? Existen para esto diferentes tipos y formas de las levas. Sin embargo, todas estas tienen características muy particulares y en común, las cuales nos van a permitir enfocar y, como yo les comentaba, bajo un ejemplo sencillo, diseñarlas de manera similar, en forma sistemática. Entonces partimos del primer principio, ¿no? Dice que la leva es impulsada por un eje de un motor. Evidentemente la leva está conectada a un motor. Actúa como una manivela, ¿verdad? Porque genera rotaciones completas. Entonces es el mecanismo, una leva puede ser el mecanismo inicial de un sistema mecánico. Según la ley de Grashof, ¿verdad? Y bajo el enfoque, ¿verdad?, de que tenemos una velocidad angular constante, donde θ es la posición de nuestra leva, ¿verdad?, un punto de nuestra leva, con una velocidad angular constante. Esta posición y velocidad angular constante pues tienen una relación constante debido al tiempo. Y este movimiento de nuestra leva que vamos a tener aquí, de rotación, ¿verdad?, posición, que vamos a tener si aquí ponemos un punto y se desplaza un cierto ángulo, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo. Entonces tenemos un punto a otro, este valor ángulo de θ, que va variando con el tiempo, que es nos va a generar una velocidad angular, ¿sí? Y va a generar o va a provocar que el contacto con nuestro seguidor se vaya elevando o se vaya desplazando de acuerdo al perfil que tenga nuestra leva, ¿sí? Esto qué quiere decir, ¿verdad? Que vamos a ponerlo más sencillo aquí. Aquí, ¿no? Que conforme nuestra leva rota, que la tenemos en rotación antihoraria, pues nuestro seguidor va a seguir esta curva de comportamiento, ¿sí? Cuando va pasando nuestra leva, va girando en sentido antihorario y va más o menos por aquí, ¿verdad? Nuestro seguidor se va a ir elevando en toda esta zona, va a ir elevándose y de aquí, a partir de aquí va a comenzar a descender, ¿verdad? Descender hasta que llegue a este punto. Durante este intervalo, que yo estoy marcando, nuestro seguidor no va a tener movimiento, va a estar detenido. Cuando llega a este punto, nuevamente comienza a elevarse, ¿verdad? Hasta llegar a este punto máximo, que vendría siendo su alzada o la elevación máxima del seguidor, y luego comienza a descender. Entonces, de acuerdo al perfil que tenga nuestra leva, ¿sí? Aquí, ¿verdad? De acuerdo a este perfil, va a ser el tipo de movimiento que va a tener nuestro seguidor. Evidentemente, esta curva, la cual hace que se eleve o descienda nuestro seguidor, también se puede ver aquí en nuestra leva de cuña,
En esta elevación, conforme yo hago avanzar a mi leva, aquí se le pone teta, que no es desplazamiento angular, es desplazamiento lineal, nada más se utiliza la nomenclatura para indicar que es desplazamiento de la leva. Conforme va introduciéndose la leva de cuña, pues el seguidor va siguiendo el comportamiento del perfil de la leva. Durante estos dos intervalos está detenida. Este intervalo de aquí, ¿verdad? Aquí en este intervalo, de aquí, más o menos aquí, está subiendo a velocidad constante. ¿Por qué sé que es a velocidad constante? ¿Me podrían decir? Alguien de ustedes puede intervenir y por qué más o menos aquí, ¿va? De aquí, aquí, esta zona, mi seguidor se eleva a velocidad constante o desciende si está la leva sacándose, desciende o si se introduce durante este intervalo, sube el seguidor a velocidad constante. Yo sé que sube a velocidad constante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo sé? ¿Saben por qué lo debemos de decir? ¿Alguien me puede decir? Porque la subida mantiene una pendiente igual, constante. Así es, ¿verdad? Exacto, recuerden que cuando graficamos, si yo tomo aquí, ¿verdad? Puedo imaginar en mi sistema coordenado, pongo un sistema coordenado aquí, una abscisa y una ordenada, empiezo a graficar los puntos. Esta recta tiene una pendiente, como usted dice, constante, ¿sí? Y es una recta. Siempre que sea una recta, pues obviamente vamos a tener, como ustedes lo saben, velocidad constante cuando manejamos velocidad, ¿verdad? En sistema gráfico. Sin embargo, en este pequeño intervalo, en estas curvas, yo sé que no es velocidad constante porque la velocidad constante no se define con curva de arte, sino con una recta. Entonces, así como lo puedo yo interpretar aquí, también lo podemos hacer acá. Entonces, lo que se trata es de que este perfil de la leva, teóricamente lo podemos enrollar en un círculo base que genere esta configuración para sustituir este tipo de leva por esta otra leva de cámara o de placa. A eso se refiere esta parte de nuestro curso, de nuestro tema 6, cuando hablamos de los diagramas de desplazamiento. Entonces, la forma de este perfil de la leva, del contorno, ¿verdad? Depende de requerimientos o de los requerimientos que necesitamos que tenga el seguidor, de los movimientos que el seguidor vaya a proveerle al siguiente elemento mecánico o al siguiente factor, ¿verdad? Que nosotros determinemos en nuestro mecanismo. Y normalmente son de tipo automático este tipo de mecanismos, aunque algunos dicen que están en desuso, ¿verdad? Pues siguen utilizándose dependiendo de las necesidades, ¿de acuerdo? El ciclo de posiciones del seguidor determinado por estas consideraciones que es el perfil de la leva, estará compuesto de varios periodos de naturaleza específica. ¿A qué se refiere esto? A que cada posición del seguidor, como se los mostré en la leva de cuña, tiene intervalos, por ejemplo, a velocidad constante, y otros que no son a velocidad constante, que son curvas, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros requerimos para tal movimiento. Entonces, es conveniente iniciar con el diagrama de desplazamientos de este seguidor. Entonces, perdón, el movimiento de, el movimiento de entrada se denotará por θ de t,
Para la leva, esto sería en un sistema coordenado, el eje de las abscisas para la leva, y el de salida por Y, que serían las ordenadas para el seguidor. Es un cruce, ¿verdad?, entre el desplazamiento de la leva, son abscisas contra el seguidor, que son ordenadas. Desplazamiento lineal con desplazamiento angular, en el caso que en el ejemplo específico que vamos a ver más adelante. Este Y, que es una distancia de traslación, ya mencioné, ¿verdad?, para un seguidor de movimiento alternativo. Pero en contraparte para ¿verdad?, resulta un ángulo para un seguidor oscilante, o sea que el seguidor no sea desplazamiento lineal, sino desplazamiento angular. El movimiento de traslación de un seguidor se le conoce también como alzada o elevación, ¿no? Entonces aquí ejemplificamos en el eje de las ordenadas, ustedes observan, tenemos de 0 a 360 grados que representan un ciclo completo de la leva, teta de t, ¿sí? O también puede ser omega, ¿verdad?, porque son proporcionales. Mientras que en el eje Y se tiene la elevación o alzada del seguidor. Aquí tenemos un ciclo completo, estamos hablando de un ciclo completo donde en cierto intervalo, ¿verdad?, en cierto intervalo va a comenzar a moverse, a incrementar su velocidad el seguidor, porque aquí, si yo me imagino aquí al seguidor colocado en las abscisas, como si fuese una cuña que esté entrando, imagínense que es el mecanismo de cuña. Entonces, conforme tenemos aquí nuestro seguidor con nuestra rodajita, vamos introduciendo, entonces en este punto va elevándose gradualmente. No podemos entrar directamente con una recta, ¿verdad?, porque golpea. Entonces tiene que ir gradualmente con un movimiento relativamente suave y después en un cierto intervalo mantenerse a velocidad constante, como aquí lo estamos notando, y después comenzar a disminuir su velocidad hasta llegar a la detención. Entonces aquí hay una cierta rotación de la leva, ¿verdad? Menos de 180 grados, yo estimo, porque 180 está más o menos por aquí, ¿no? Más o menos. Entonces, antes de llegar a la mitad del ciclo, está detenido el seguidor. Aquí lo tenemos, pero si seguimos introduciendo nuestra leva de cuña, comienza a descender gradualmente, ¿verdad? Y aquí pareciera que tiene una parte de velocidad constante, no lo sabemos, tendríamos que haber hecho el desarrollo de nuestro perfil, de nuestro diagrama de desplazamientos, mejor dicho, y después comienza a descender hasta que llega a este punto. Durante este desplazamiento o rotación de la leva, el seguidor nuevamente comienza a estar detenido. Entonces, bajo este tenor decimos que la elevación se define como la altura que va a tener nuestro seguidor en cierto momento. Esta es la alzada o alzada máxima, ¿sí? Este intervalo de 0 a teta grados, ¿verdad?, representa la subida. Hay fases de tensiones, como es en este caso, donde el seguidor queda detenido. El seguidor queda detenido, pero la leva sigue girando, ¿sí? Aquí también hay otra fase de tensión. Y esta otra fase que implica el regreso del seguidor a su posición original, a su posición cero. Entonces, aquí, como les decía, la abscisa representa un ciclo de movimiento, teta, ¿verdad?, o una revolución de la leva. Cuando se diseña, se hace a una escala conveniente, puede ser escala 1 a 1. Si yo hago escala 1 y genero el diseño de la leva, pues yo puedo sacar de ahí una plantilla y con esta trazarla, ¿verdad?, en un material metálico, no sé, cualquier tipo, y maquinarla para generar la leva. Y representa el recorrido del seguidor o la alzada, ¿verdad? Y se dibuja a escala 1, ya lo dije. En la gráfica se indica una porción conocida como subida. Bueno, aquí estamos hablando de qué es la subida, ¿verdad?, y los periodos en los cuales yo le estoy indicando.
Estos estas tramos, ¿verdad? De elevaciones, de tensiones, descensos, subidas, bajadas, están en función de nuestros requerimientos y de las necesidades de aplicación de nuestro mecanismo de prueba. Existen diversos movimientos, ¿verdad? O combinaciones de movimientos para el seguidor que pueden ser usados para la elevación y retorno. Pero dependiendo de nuestras condiciones o de la situación en la cual nosotros lo vamos a aplicar, unas van a ser más adecuados que otros. Pasos claves para el diseño de una leva es la elección de las formas apropiadas para los movimientos. La expresión Y, o sea, la alzada del seguidor está en función del desplazamiento de la leva. Esta expresión representa la naturaleza exacta del perfil de la leva, la información necesaria para su trazo y fabricación. Y también las características importantes que determinan la calidad de su comportamiento dinámico. En aplicaciones prácticas, los seguidores se mueven exactamente o casi exactamente o aproximadamente a los movimientos siguientes, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Movimiento con aceleración y desaceleración constante. Movimiento armónico simple y movimiento cicloidal. ¿Sí? Cuando se hace el diseño, se parte del hecho de que la ir a velocidad constante, a velocidad angular constante. Esto no se considera los periodos ni de arranque ni de detención de la leva. De esta forma, la abscisa, como ya mencionaba, representará tanto el desplazamiento teta o el desplazamiento angular de la leva, así como el tiempo. Estas ambas las tres son proporcionales. Movimiento a velocidad constante. El diagrama de desplazamientos para el movimiento uniforme es una recta con pendiente constante, como mencionaba su compañero, ¿verdad? Por consiguiente, en el caso de una velocidad constante, de entrada, la velocidad del seguidor también es constante. Esto es porque están conectados. Entonces, yo meto, imagínense una cuña con una inclinación al inicio y tendríamos, para un diseño a velocidad constante, si yo digo, bueno, yo quiero en el mecanismo de leva seguidor, un seguidor que se eleve con las siguientes condiciones. Una elevación de 3 pulgadas a velocidad constante durante una rotación de 90 grados de la leva. Que se detenga en una rotación de 90 grados, esto es que va a estar en reposo nuestro seguidor. Y un descenso de 3 pulgadas a velocidad constante de una rotación de 90 grados de la leva. Entonces aquí llevamos 9, 9 y 9. 9 por 3, 27. Llevamos 270 grados de rotación de la leva. Y al final, para concretar los 360 grados, yo quiero que se detenga o se mantenga en reposo durante el resto del ciclo. Entonces aquí tendríamos, en este diagrama, la representación del movimiento que yo quiero. Si yo observo aquí, tengo aquí mi leva, imagínense la leva de cuña, ¿verdad? Una placa que yo la puedo sujetar aquí e introducirla, y aquí tengo un seguidor, que puede ser puntiagudo o con una rodaja. Imagínense cuando yo quiero entrar, ¿qué pasa cuando yo quiero entrar con este perfil? Con una rueda, ¿verdad? Para ser, o con una punta. Y yo imagino aquí al seguidor, sujeto aquí, restringido a que se mueva verticalmente cuando introduzco. Obviamente, primero va a tender a flexionar la varilla, pero en el momento en que toca y trata de entrar, ¿qué creen que ocurra, muchachos?
Imagínense qué ocurriría. Quieren que se las ponga más sencilla. Obviamente no pueden concebirlo el mecanismo de leva seguidor, ¿verdad? Porque aún ustedes no tienen la experiencia suficiente, pero sí, díganme quién no ha estado en un automóvil. Cuando pasan por esos topes, que es un producto nacional, hasta ahorita no sé en ningún país del mundo que existan topes, porque nada más en México somos los únicos seres que no respetamos, ¿verdad? Las reglas de tránsito, entonces nos ponen topes, nos ponen, a veces no son topes, a veces son casi bardas, ¿verdad? O topes invertidos, parecen baches, para detenernos. Entonces imagínense aquí una llanta de automóvil, cuando va a subir viene el automóvil de izquierda a derecha, si lo están observando, y aquí tengo la llanta. ¿Qué es lo que ocurre cuando el auto llega aquí y trata de subir con cierta velocidad? Incluso hasta con baja velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que perciben, jóvenes, cuando hace esto el automóvil? ¿Alguien me lo puede decir? Desacelerar. No. Partimos del hecho de que esta es velocidad constante. Entonces, cuando entra la llanta y toca aquí, y entra, ustedes físicamente, ¿qué perciben como seres humanos? El impacto. Exacto, un impacto. Exacto. Cuando llega acá, también. Cuando pasa por aquí la llanta, pues no hay ningún problema. Y cuando desciende, igual. Quiere decir que este tipo de movimiento, cuando nosotros queremos arrancar un elemento, un sistema de golpe de 0 a una velocidad constante, comienzan a haber vibraciones. Por eso es que, bueno, les pongo el ejemplo de los topes, porque es más sencillo que ustedes lo interpreten y más bien que lo sientan, ¿verdad? Han subido en un tope, ¿verdad? Aquí tengo unas líneas punteadas. Cuando el incremento de velocidad es suave y gradual, ¿verdad? O todavía más, ¿verdad? Aquí va la curva, como la estoy señalando, más suave. Y aquí, ¿verdad? ¿Han subido en esos topes bien diseñados? No se siente mucho el impacto. No se siente, ¿verdad? Se siente suave. Es que esos topes los hicieron algunos alumnos que no pasaron mecanismo, ¿verdad? Y se llegaron a la construcción de topes en la Ciudad de México. Entonces, precisamente este tipo de sistemas no son funcionales. Vean, aquí marcamos con una alzada máxima de 3 pulgadas, de 0 a 90 grados. Aquí son 90 grados de rotación de la leva. Está a velocidad constante, de 90 a 180 grados de rotación de la leva. Se mantiene detenido el seguidor. De 180 a 270 hay un descenso a velocidad constante, y de 270 a 360 grados, que aquí debe ser 360 grados, no existe de 270 a 360 movimiento del seguidor. Así sería el diagrama de desplazamientos del seguidor, y en consecuencia generaría un perfil muy específico de la leva, que aunque yo les puedo decir que va con ese diseño de leva, si lo ponen a trabajar, va a empezar a golpetear, ¿verdad? Y va a generar vibración, ruido, desgaste, pérdida de energía. No es funcional. Les pongo el ejemplo de los topes, que es más fácil de entender. Entonces, aquí dice que el texto que no es adecuado por todo lo que les estaba diciendo, y este aspecto de los vértices que provocan cambios bruscos, ruido, vibración y desgaste. Entonces, para evitar esto, pues nos damos a la tarea de simplificarlo, de mejorarlo, y tenemos que meterle un movimiento con aceleración constante. Estas curvas son a velocidad constante. Este cuadrito que tenemos aquí y este cuadrito que tenemos aquí, tenemos que insertarle un trazo de curva. Podemos hacerlo en este caso es a velocidad constante. Aquí, ¿verdad? Hay un cuadro a velocidad constante. Digo, a velocidad, a movimiento con aceleración constante. ¿Cómo se hace esto? A partir de la fórmula Y es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, donde Y representa la elevación del seguidor a la aceleración constante del mismo seguidor en un intervalo de tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer esta curva, ¿verdad?
esta curva que estoy yo aquí indicando, pues se introduce el trazado a aceleración constante. De acuerdo con esto, si yo grafico para la elevación de mi seguidor, ¿verdad? O mi desplazamiento de la leva, ¿verdad? Establezco cierta elevación es correspondiente a la rotación de la leva, pero aquí no tengo la rotación de la leva, pero está muy de la mano con el tiempo de rotación de la leva, que es equivalente al tiempo de la elevación del seguidor. Entonces yo si quiero hacer una gráfica de la elevación del seguidor, entonces digo tiempo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Recuerden que entre más puntos le pongo aquí, pues la curva se va generando solita. Entonces, para 1, de acuerdo a la fórmula, lo elevo al cuadrado, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, etcétera. Entonces, el mismo número de partes en que divido, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto. Esto corresponde al tiempo de elevación del seguidor o bien el equivalente a la rotación de la leva. Y su correspondiente, de acuerdo a la fórmula, sería de 1 a 16, que nada más marqué 4, se marcan 4 puntos aquí, 1 con 1, 4 con 4, 9 con 9, y así podría haberlo hecho, haber dividido en lugar de, cuando se traza, ¿verdad? Si aquí en el tiempo son 4, pues divido entre 4. El intervalo, ¿verdad? Pudieron haber sido, ¿cuánto dijimos aquí que era? 90 entre 3, aquí vendría siendo 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí podríamos decir que son 30 grados. Entonces esos 30 grados aquí, que corresponden a ese pequeño intervalo que hay que modificar, lo dividimos entre 4. Y la elevación, pues habría que ver lo correspondiente, el equivalente a 1 pulgada. ¿Sí? Si yo lo quiero cortar aquí, pues tendría que definir hasta dónde me intersecta el eje de las ordenadas, que es aproximadamente 1 pulgada. Entonces aquí tendríamos 30 grados de rotación de la leva contra 1 pulgada de elevación del seguidor. Recuerden que esta no es el total de elevación, ni el total de rotación de la leva, es una pequeña parte. Entonces en esa parte se divide en 4 el tiempo, y Y se divide en 16. Si hubiera tomado más divisiones, pues obviamente la curva sale mejor definida, pero con esto es suficiente como una forma de explicación. Hago coincidir nuestros intervalos, 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9 y 4 con 16. Me da los puntos. Y nada más voy generando, ¿verdad? Mi curva. La trazo, ya con los métodos, ¿verdad? Con los software que tenemos, pues ya es fácil generar las curvas. Pero antes, pues nosotros lo hacíamos a mano alzada o con pistolas de curvas que utilizábamos hace muchísimos años, ¿verdad? Eso ya es historia. Otra forma es, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un video que yo les voy a compartir. Tenemos nuevamente aquí nuestra pulgada y aquí nuestros 30 grados. En lugar de utilizar la ecuación, ¿verdad? También se puede hacer de manera práctica así. El intervalo de rotación de la leva lo divido en un número determinado de partes, en este caso son 5, y su elevación correspondiente también el mismo número de partes. O sea, quiere decir que si aquí son 30 grados y aquí es 1 pulgada, pues lo divido en 5 y 5. Si lo hubiera dividido aquí en 10, aquí también sería en 10. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es que trazo una diagonal que parta del origen a cada una de las divisiones de la ordenada, división de la ordenada del lado derecho, y después hago elevaciones en las divisiones de la leva y trazo paralelas al eje ordenado y donde se intersecta con su correspondiente número, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos 3 con 3. Encontramos los puntos y así de esta forma, al unir los puntos, generamos la curva. Estas dos formas son las que de manera práctica se utilizan para generar esos intervalos modificados o aceleración constante. Estos es aceleración constante, igual que el de arriba. Pero no necesariamente se pueden dar en un sistema, ¿verdad? Movimiento, aquí ya sería un sistema ya modificado, donde tendríamos de 0 a 30 grados, aceleración constante. De 30 a 60, velocidad constante. De 60 a 90, desaceleración
periodo de tensión, desaceleración, ¿verdad? A 210, velocidad constante de 210 a 240 y de 240 a 270, desaceleración. Y el resto de tensión. Pero aquí, como ustedes observan, estoy manejando intervalos combinados de aceleración, desaceleración, con una velocidad constante integrada entre ellos. Pero no necesariamente puede ser así. Hay diferentes formas de combinar los movimientos dependiendo de los requerimientos que nosotros queremos. Entonces puede ser nada más una aceleración y una desaceleración sin tener el periodo de velocidad constante. Veamos cómo es este. Movimiento con aceleración y desaceleración constante. Bueno, este es un ejemplo. Pueden haber, perdón, dígame. Disculpe que le interrumpe. Unos compañeros dicen que si los puede dejar pasar. A ver, disculpe, es que, ¿qué cree que de pronto no se oye? No, apenas, gracias, gracias. No es voluntario esto, ¿eh? Ya está. Es que de pronto se oye una campanita donde me indica que alguien quiere entrar, pero o estoy muy metido aquí en la explicación o no se oye. Bien, entonces, ahora vámonos con el movimiento con aceleración y desaceleración constante. Ahora sí lo vi. No sé si se traba esto. Y aquí sí hay varios. Ok. Entonces, bueno, esto que acabo de para los que están llegando, ahorita lo vamos a ver en un video, si nos da tiempo, vamos a un video. Y en la próxima sesión vemos este video y entramos a la parte del diseño del perfil de la leva. También nos apoyamos con un video. Y esto va a ser bastante rápido, yo creo que en esta semana. No, hoy es jueves, yo si no, entre hoy y mañana o el lunes ya terminamos todos nuestros capítulos del programa. Entonces, aquí tendríamos, bueno, aquí mencionaba, si un movimiento con aceleración se mantiene hasta el final de la elevación, ¿verdad? Va a ser incremento de velocidad, ¿verdad? Y se tendría una velocidad máxima justo antes de llegar al reposo, lo que provocaría nuevamente un choque, una vibración. El ejemplo de que yo les di, ¿verdad? De los topes en la Ciudad de México. A menos que la velocidad de la leva fuera muy suave, o sea, si la rotación de la leva es muy lenta, pues ahí no habría ningún problema. Pero como normalmente las levas giran a velocidades altas, pues sí generaría golpeteo, desgaste, vibración. Por lo que este movimiento, en elevación, y después cuando se va a llegar a la detención en su elevación máxima o alzada máxima del seguidor, pues hay que desacelerarlo. Entonces se maneja una relación de aceleración y desaceleración, como aquí lo muestra, ¿verdad? Relación A1 sobre A2, aceleraciones en elevación y desaceleración en el descenso, perdón. O bien aceleración en el descenso, en el inicio del descenso, y desaceleración al término del descenso. Entonces, se tiene para el movimiento de elevación una relación entre A1, su aceleración, y su desplazamiento del seguidor. O sea, se eleva el seguidor y tiene su aceleración este mismo en un tiempo determinado. Y durante la última parte de la elevación, cuando se va a llegar a la máxima o antes de una detención, ¿verdad? Tiene una A2 con su desplazamiento S2 y su tiempo S2. En general, ¿verdad? La elevación total del seguidor sería la suma de sus dos elevaciones que corresponden a la aceleración y desaceleración. Y entonces estas ecuaciones a continuación nada más es para relacionar y encontrar el punto de unión entre estas dos. Entonces, tendríamos, ¿verdad? La velocidad al final del periodo de la aceleración está regida por esta ecuación cinemática, ¿verdad? B inicial al cuadrado es igual a B final es igual a B inicial, más 2 veces la aceleración por diferencia de desplazamientos. Si se parte del reposo, pues obviamente tenemos que B1 al cuadrado es igual a 2S1.
y es igual a 2 A2S2. Aquí me faltó la, ¿verdad? Entonces, si yo igualo estas, me queda A1, aquí es 1, bueno, aquí es 1, de una vez lo corrijo antes de... Ok, entonces, igualándolas y eliminando el 2, nos queda nuestra relación de aceleración-desaceleración. A1 a 2 es igual a S2 sobre S1, es inverso. También tenemos la ecuación a velocidad, aceleración constante, B final es igual a B inicial más la aceleración por el tiempo. Hacemos el mismo procedimiento y también tenemos la misma relación en función del tiempo. Entonces quiere decir que podemos relacionarlos con la rotación de la leva, ¿verdad? Que es el tiempo que corresponde tanto para el seguidor como para la rotación de la leva, pues porque están en contacto. Entonces las relaciones de desplazamientos y tiempo son entonces inversamente proporcionales, lo estamos observando, con la relación de aceleración-desaceleración. El perfil de la leva se puede diseñar con cualquier relación de aceleración-desaceleración que se requiera, por lo que nos marcan las ecuaciones, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Se dice, a manera de ejemplo de cómo se utilizan estas ecuaciones, se dice, trazar el diagrama de desplazamientos para un mecanismo de leva que tiene una elevación de seguidor de 2 pulgadas, con movimiento o aceleración y desaceleración constantes con una relación de 3 a 1 durante 180 grados de rotación de la leva. Entonces no vamos a tener la alzada máxima, nada más durante 180 grados de rotación de la leva. Después de esos 180 grados hay otros 180 grados que no sé qué va a ocurrir, pero a lo mejor de 180 cambia otro movimiento, o bien hay una detención y luego vuelve a elevarse más. No sé, eso también depende de cómo está diseñada la leva. Aquí nada más vamos a ver una parte de la rotación, una parte del ciclo de la leva. Entonces tenemos para el movimiento con aceleración y desaceleración constantes, con relación 3 a 1, los tiempos y los desplazamientos tienen una relación de 1 a 3, ya lo dijimos, lo invertimos porque son inversos, para el periodo de aceleración y el desplazamiento. Para el periodo de aceleración, el desplazamiento es una cuarta parte del desplazamiento total y el periodo dura una cuarta parte del tiempo total, finalizando a 45 grados, ¿verdad? Por esta relación de 4 a 1, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es una cuarta parte, ¿no? Si el total son 4, entonces es una cuarta parte. Finalizando a 45 grados de rotación de la leva. Esto lo sacamos en consecuencia, ¿verdad? De que es una cuarta parte de los 180 grados. Son 45 grados. Siendo la alzada correspondiente de media. Si la elevación es de, ¿cuánto dijimos? De 2 pulgadas, una cuarta parte es media pulgada. Todo es a una cuarta parte. En relación inversa, ¿verdad? De 1 a 3. Entonces aquí tendríamos la obtención de los puntos para la construcción de la curva se muestran de la manera siguiente. Entonces, aquí tendríamos a 45 grados de rotación de la leva, tendríamos nuestra aceleración. Entonces, son 45 grados, 1 es a 3 en la desaceleración. Y lo mismo ocurre, ¿verdad?, con la elevación del... Esa es una cuarta parte de las 2 pulgadas, media pulgada, es 1 a 3. Y entonces así se marcan estos dos recuadros. Y entonces este intervalo de 45 grados se va a generar con una curva, una aceleración. Esta curva, evidentemente, ¿verdad? Se va a generar con estos puntos, ¿verdad? 1, 2, 3. Aquí lo hice con la elevación al cuadrado de las 4 divisiones. Dividí en 4 partes los 45 grados de la elevación del seguidor. Y lo dividí en, si son 4, de 0 a 16, y 1, para encontrar estos puntos de intersección. También se pudo haber hecho con el otro método, ¿verdad? Sacamos de aquí diagonales, esta parte,
También pudo haberse hecho con el otro procedimiento, con este, ¿verdad? Pero bueno, es indiferente. También lo podemos hacer así. Y en el otro caso, ¿verdad? Con la desaceleración, perdón, procedemos de forma similar. En este caso, se traza de derecha a izquierda. Entonces tenemos aquí, vamos a decir como que invertimos nuestra gráfica y dividimos 1, 2, 3 y 4, el desplazamiento de la leva, que son los que, 100, son, ¿cuántos dijimos? 45, 90 y 45, ¿verdad? Bueno, este intervalo hasta 180, ¿no? De 45 a 180 lo dimos en 4. Y nuestra elevación, que es de media pulgada hasta 2, la dividimos en 16 partes. Y las intersectamos, las cruzamos y encontramos la intersección. Y ahora sí generamos nuestra curva de desaceleración. Y aquí tenemos una curva de aceleración-desaceleración en un intervalo de rotación de la leva de 180 grados. Es evidente que aquí le falta llegar hasta los 360 grados. Como les comentaba, no sé si aquí va a haber una detención, o a lo mejor lo hago que se eleve con otro tipo de movimiento, porque hay más. Luego se detenga y luego que descienda hasta 360 grados. Hasta aquí está claro. Los procedimientos de trazo nada más son procedimientos de trazo. No hay ninguna duda, chicos. Algo que quieran entender, aparte de el procedimiento para generar estas curvas. Porque hay que entender dos cosas. No, El procedimiento para el trazado y el significado que tienen estas curvas ya. ¿Eh? Porque si nos viene cierto que aprendimos a generar estas curvas en otras materias, aquí ya es aplicación. Bueno, más que aplicación, es la justificación de por qué nos enseñaron lo que nos enseñaron en cinemática. ¿Eh? Eso se ve en cinemática de la partícula. Además de haber movimiento, a velocidad constante, que no es práctico, este movimiento aceleración-desaceleración, también hay un movimiento uniforme modificado, que es el que modificamos al principio, ¿verdad? Donde tenemos un intervalo a velocidad constante en medio, aquí una aceleración, y acá al final una desaceleración. Obviamente ese es un intervalo determinado de rotación de la leva. En el entendido que beta 1, beta 2 y beta 3, la suma de estas tres representan un cierto intervalo de rotación de la leva. No son los 360 grados, porque aquí no termina, necesita bajar, ¿verdad? Eso ya lo debemos de entender. Entonces, un cierto intervalo, que pueden ser 90, 180, como ya lo vimos, o 70 grados, no sé. Entonces, este es el movimiento uniforme modificado, donde hay una combinación de los dos movimientos de aceleración, bueno, serían tres: aceleración, velocidad constante y desaceleración. Esto es lo que les mostraba acá, ¿verdad? Vamos a regresarnos. Tenemos hasta acá, aquí. Este es el movimiento modificado, es el que vamos a ver, ¿verdad? Entonces ya vamos a tener movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Aceleración, desaceleración y el famoso movimiento modificado, que modifica al que no se puede aplicar, ¿verdad? Al que no es forma práctica de hacerlo. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, la porción central del diagrama está subtendida por el ángulo de la leva B2 y la elevación L2, que es un movimiento uniforme. A los extremos, a saber, los ángulos beta 1 y beta 3, y las elevaciones L1 y L3 se conforman de tal manera para dar al seguidor un movimiento parabólico. Esto produce una aceleración constante. Esto estamos hablando de que este intervalo L2, correspondiente a B2, es a un movimiento a velocidad constante. Y los intervalos B1 y B3
con respecto a L1 y L3, ¿verdad? Corresponde a los movimientos parabólicos, son curvas parabólicas o movimientos con aceleración y deceleración constantes. Este intervalo de L2 y beta 2 está subtendido por estos dos intervalos, o entre los dos intervalos, ¿verdad? Entre los otros dos, ¿sí? Entonces, para dar al siguiente movimiento parabólico, bueno, en la figura muestra la forma en que se deben igualar, ¿verdad? O hacer conectar estos movimientos parabólicos. De eso se trata, ¿verdad? Esta explicación, cómo se conectan, cómo se deben de conectar, cómo se debe hacer ese movimiento a velocidad constante o movimiento uniforme modificado, ¿sí? Entonces, para esto necesito conocer las elevaciones conocidas beta 1, beta 2 y beta 3. O sea que estos términos, beta 1, beta 2 y beta 3, deben de conocerse, que vendrían siendo los intervalos de rotación de la leva, pues correspondientes, ¿no? A cada movimiento, aceleración, velocidad constante y desaceleración. Aceleración constante, ¿verdad? Beta 1, velocidad constante beta 2 y desaceleración beta 3, ¿no? Movimiento parabólico 1, 3 y velocidad constante beta 2. Así como la elevación total, esto es lo que se debe conocer. Con esto se pueden hallar las otras elevaciones, L1, L2 y L3, localizando los puntos medios de la sección beta 1 y beta 3. Esto quiere decir, y trazando una recta como se indica. Entonces, vamos a ver. Para poder hacer el movimiento modificado, yo requiero saber esta elevación total. Aquí. No conozco hasta dónde llega 1, comienza L2 y termina L2 para que concluya con L3. Lo que sí sé es cuál es el intervalo, o sea, en qué intervalo de rotación de la leva quiero que tenga movimiento a aceleración constante. Y después de ahí, en el siguiente intervalo quiero que se mantenga velocidad constante. Y después, con un cierto intervalo, quiero que vaya disminuyendo su velocidad hasta llegar hasta cierta rotación de la leva. Ese es un hecho, ¿verdad? Porque normalmente yo quiero que inicie con una cierta aceleración y luego se mantenga a velocidad constante y luego vaya disminuyendo para detenerse. Eso va a depender de mis necesidades o de lo que yo considere correcto. Aquí marca aproximadamente el mismo intervalo. Vamos a decir que aquí si aquí son nuevamente 180 grados, pues aquí serían, dividimos 180 entre 3, serían 6, 12 y 180 grados, 60, 60 y 60, ¿no? O si son 90 grados, tendríamos que ser 30 y 30, ¿verdad? O si son 45 grados, habría que dividir 45 grados entre 3, ¿no? Y ya nos da el valor correspondiente. Bien, yo tengo estas divisiones nada más y la elevación total. Entonces tengo esta línea que llega aquí, tengo un cuadro y tengo estas divisiones. Todo lo que ocurre es que las elevo, trazo paralelas a la ordenada y ahora tengo el cuadro dividido en 3. Y ahora lo que se hace es de que para tomar la media de esta con la media de esta de acá, la beta 1 lo divide entre 2. Al igual que beta 3 lo divido entre 2. Estos dos puntos, lo que voy a hacer es que voy a unir. El momento de unirlos, se traza esta línea y en ese momento intersecta este punto y este punto. Y ahora sí, proyecto una horizontal al eje de la y este también proyecto una horizontal al eje de la y se generan estas dos líneas que con las dos anteriores verticales para beta 1 y que en beta 2, ¿verdad? Beta 1, beta 2 y beta 3 genero este cuadro. Aquí voy a tener mi intervalo a velocidad constante y estos otros intervalos de movimiento parabólico se generan con los métodos anteriormente descritos. Hay dos métodos que ustedes pueden utilizar para desarrollarlos.
¿Hasta aquí ya está todo claro, muchachos? ¿No hay ninguna duda? Esta fue una metodología nada más para hacer coincidir, ¿verdad? El movimiento modificado, que yo les mencioné al principio del tipo de movimiento de velocidad constante. Si no hay ninguna duda, continúo con los tipos de movimiento. No, profesor. Entonces seguimos con nuestra metodología. Sí, muy bien, gracias. Otro tipo de movimiento que pues, se puede tener es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, pues ya lo han utilizado, se maneja en algunos problemas en cinemática, ¿verdad? El movimiento armónico simple es el que genera un yugo escocés. O para ser más específico, el movimiento armónico simple es el que genera un péndulo, ¿verdad? Si ustedes lo ponen en su posición inicial en reposo, está vertical una cuerda y vamos a decir que una esfera abajo. Entonces, si yo lo quiero tener que desde un movimiento, lo elevo a una cierta distancia con respecto a la horizontal y lo suelto. Entonces lo que va a pasar es que la esferita va a ir acelerándose hasta que llegue a su posición vertical y ahí va a cambiar su velocidad. Va a ir disminuyendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue al otro extremo del péndulo, la esferita se detenga. Entonces va a estar en un vaivén. Es el movimiento armónico simple. Entonces, si ustedes observan, tiene su aceleración y su desaceleración ahí incluida. Entonces, para esto, pues por eso tenemos aquí nuestra curva, que es muy parecida al del movimiento acelerado. Entonces, beta representa un cierto intervalo de rotación de la leva. Y Y, aquí, ¿verdad? Un cierto intervalo de elevación del seguidor. Recuerden que esta está incompleta. Aquí de 0 a beta, ¿verdad? Pueden ser 90, 180, 75 grados, qué sé yo, porque aquí debe de continuar con el movimiento, pero debe llegar al origen para tener los 360 grados. ¿Cómo se dibuja? Ah, pues este es más fácil, ¿verdad? Entonces, si yo conozco el intervalo de rotación de la leva, con cuál va a girar con armónicos, con más representa, significa movimiento armónico simple, con movimiento más. ¿Okay? Entonces yo puedo dividir en un número conveniente de divisiones la abscisa. Aquí son 6, pueden ser 12, pueden ser 24, las que ustedes quieran. Entre más divisiones haya, la configuración de la curva va a ser más precisa. Aquí son 6 a manera de ejemplo. Y después la ordenada, en la ordenada se genera un semicírculo, tal como se muestra, con el mismo número de que yo generé en las ordenadas. En este caso fueron 6 contra 6. Y se trazan radios de la mitad del semicírculo, ¿verdad? Porque el diámetro es la altura del seguidor y a la mitad sería el radio con el cual voy a generar el semicírculo. Una vez que el semicírculo, pues lo divido en el número equivalente al que yo hice de las abscisas. En este caso fueron 6, entonces lo divido el semicírculo en 6. Esto doy a entender que estas son unidades de distancia, ¿verdad? Y son unidades de grados, ¿no? Entonces tenemos que dividir 180 grados entre 6, ¿no? Y entonces ya que tengo esas divisiones, ahora sí, trazo horizontales, tal como estoy mostrando, ¿verdad? O como la línea muestra la línea punteada, que correspondan a los puntos de división del círculo. Estos se van a hacer coincidir con las correspondientes a las elevaciones o rectas paralelas a las ordenadas a partir de las divisiones de las cuales se hizo de la rotación de la leva. Entonces vean cómo aquí hago coincidir uno con uno,
2,2, 3,3, y entre más número de divisiones haya yo realizado, pues los puntos van a definir mejor mi curva. Aquí lo tenemos. Ese sería el movimiento armónico simple. Y hay otro movimiento también, ¿verdad? Pero ya el movimiento, hay otro movimiento que es el movimiento cicloidal, pero ese ya lo vamos a ver la siguiente sesión, lo voy a explicar la siguiente sesión. Por el momento, eso es todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hoy no sé si alguien tenga problema para exponer. Ya algunos, no sé si este grupo ya me presentaron. Ya tenemos algunos compañeros que ya prácticamente ya libraron la materia, nada más tienen que entregar sus problemitas en equipo también, ¿verdad? Para mejorar su promedio. No sé si alguien los tenga, entonces si tienen la siguiente sesión, me hace el favor de indicármelo antes de que yo comience para darles oportunidad de que expongan. No importa que se en toda la sesión, yo creo que en un par de sesiones, ¿verdad? Yo ya concluyo con el programa, así como lo traigo ya preparado, pues ya se los explico de manera rápida y ya se los... No sé, ¿tengan alguna pregunta que agregar, muchachos, señoritas? Por ahora no, profesor. Bien. No, profesor. Ok, entonces lo dejamos hasta aquí. Ya casi termino este Word, se los comparto y les comparto también unos videos donde muestran, ¿verdad? Todo lo que les voy a explicar, pero sólido, CAT, entonces ya está más adecuado, ¿verdad? Más ad hoc. Ya ustedes ya no manejan cuadras ni transportar, ustedes utilizan herramientas de dibujo con software. Ok, chicos, les agradezco mucho. Nos vemos de mañana para continuar con nuestra última unidad del semestre. Les agradezco su atención. Tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana. Adiós a todos y a todas. Gracias. Adiós, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Adiós, chicos.